Vamos a hablar del Mesías que espera el pueblo de Israel. Vamos a hablar de ese Mesías que viene de la casa de Judá, descendiente del rey David y el rey Salomón. Vamos a hablar de ese Mesías. Entonces, esta es la estrella del rey David porque este fue el dije que Dios le dio a David. Este fue el símbolo. Entonces, por eso está en la bandera del pueblo de Israel. Y esto que está aquí es esto mismo que está aquí. Recuerda buscar este video completo en los canales de YouTube. Se va a llamar El Mesías de la Paz. Y aquí en TikTok lo voy a picar y lo voy a colocar. Pero lo quieres ver completo, búscalo en YouTube, en los canales de YouTube. Entonces, esto que está aquí es esto mismo, pero repotenciado. Mira esto que está aquí, mira esto que está aquí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarla. Y ahí está. Solo quita en chiquitico, quita en chiquitico. Aquí está en grande. Y se forman las 12 puntas, que son las 12 tribus de Israel. Vamos a hablar de eso. Entonces, esto que está aquí el círculo, y tiene que ser una geometría sagrada y perfecta que salga el círculo. Ese círculo representa a Dios. Ese círculo es el sol. El sol, Dios me ha dicho, el Padre Celestial me ha dicho que ese sol, que el sol, él representa el sol. Y ese círculo que está ahí es el sol, girando las 12 tribus de Israel. O sea, Dios manejando y controlando las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Esa es la simbología. Y esto también simboliza que las 12 tribus de Israel tienen que reunirse. O sea, que las 10 tribus de Israel tienen que aparecer en los próximos años. ¿Ok? Esto es el comienzo. Esto simboliza el regreso de las tribus de Israel a Israel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Míralo. Aquí está un triángulo. O sea, aquí está, mira. Aquí está una pirámide. Y ahí está la estrella de David. Con las 6 puntas, que serían las 6 tribus de Israel. Aquí solo hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cuando tú le colocas la siguiente, se convierte en las 12. Ahí está, las 12 tribus de Israel. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están las 12 tribus de Israel. Es esta misma repotenciada, año 2024, Revolution. Ha revolucionado en la historia. Entonces, pero al mismo tiempo gira, póngale cuidado. Esta es esta misma. Ahí está. Entonces le metí un aro para simbolizar el círculo que está aquí. Y ella gira, fíjate. Así la puedes ver. Ahí está. Y ella gira. Cuando gira queda ahí. Cuando gira queda ahí. Cuando vuelve a girar queda aquí. Queda ahí. Ella gira. Ay, estoy haciendo el giro, ella gira. Entonces, así representa las 12 tribus de Israel que deben regresar. O sea, es el llamado, es el toque de la trompeta. El toque de la trompeta que deben volver las tribus de Israel. Pero ¿qué pasa con las tribus de Israel? No es tan fácil, ¿ok? Porque las tribus de Israel, entonces, vamos aquí a... entonces, bueno, las tribus de Israel eran 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel. Aquí no simboliza las 12 tribus de Israel. Entonces,
¿Por qué 12 tribus de Israel? Porque Jacob tuvo 12 hijos y le puso nombres y nacieron en un orden. Y en ese orden Dios les cedió terreno allá en Israel, lo que era Canaán. O sea, Dios les prometió esas tierras a ellos. Entonces ellos gobernaron ahí donde Israel y les dio un pedacito de tierra a cada uno. O sea, es como que uno tenga hijos y le ceda, tenga una parcela de 1 hectárea y le dé un pedacito a cada hijo que uno tenga. Dios hizo eso con ese pueblo. Y eran 12 tribus, pero hasta el año 732 antes de Cristo, el año 732 antes de Cristo, con la invasión de Asiria, con la invasión de Asiria, ellos fueron llevados rehenes, cautiverio, o sea, presos de guerra. Ellos fueron llevados como esclavos, como mano de obra, prostitución, de todo. Ellos fueron llevados a las 10 tribus. Sin embargo, dice que se quedaron 2. La casa de Judá, Benjamín y los Levi. Levitas son los encargados del templo, ¿ok? Entonces no se fueron 10, sino se fueron 9. Pero dice que se fueron 10. Entonces, bueno, 9 y medio, pues, para ser justo. Entonces, lo cierto es que se fueron 10 tribus en cautiverio. Y no se sabe, según las teorías, según hipótesis que podemos asumir, dicen que Dios los salvó, o sea, Dios como que los salvó, así como cuando abrió el Mar Rojo, así como cuando los sacó del pueblo de Egipto. En ese trayecto Dios o los salvó a todos o salvó a unos pocos, pero lo cierto es que las teorías están diciendo que en ese transcurso ellos emigraron hacia Europa. Ellos emigraron lo cierto del asunto es que llegaron a Latinoamérica. Lo cierto del asunto es que llegaron a Latinoamérica. ¿Qué es Latinoamérica? Los Estados Unidos y para acá, para Latinoamérica, donde está Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil. Llegaron a O sea, ese camino de los Estados Unidos y pasar por México, Honduras y Nicaragua y llegar a Panamá y llegar a Colombia, ese trayecto que están haciendo los venezolanos ahorita, esa inmigración la hicieron ellos y llegaron aquí, se consiguieron con los indios de aquella época. O sea, estamos hablando que eso fue en el año 732 antes de Cristo. Desde Cristo hasta ahorita van 2024 años. Si le sumas 700, serían 2750 y pico de años. Estamos hablando de 2750 y pico de años que han pasado, que ellos llegaron aquí, se mezclaron con los aborígenes, con los indios. Entonces, eso es una teoría. Pero ya se lo vamos a ampliar en otro. Recuerden que voy a hacer muchos videos de media hora. Este es el primero. Entonces, ¿a qué voy? Ok, ya vamos a dejar las 12 tribus de Israel ahí, las vamos a ampliar en otro video. Porque quiero tocar ahorita otro tema por encima. Entonces, ¿qué pasa conmigo? El Padre Celestial, el Creador, me hace llegar esta joya el 27 de marzo del año 2024. El miércoles, recuerden que eso fue un miércoles, jueves y viernes son santos aquí, los que celebran la Pascua. Antes de jueves y viernes, un día antes de Semana Santa, de esos días legales. Él me hace llegar esta joya, iba a ser como las 3 de la tarde, alguien se la consigue, me la trae, me la da, una persona masculina. Entonces yo cuando la miro digo, esta es la estrella de David, pero tiene otra, está repotenciada y tiene un círculo y gira. O sea, yo la veo en 4D, yo no la veo en un plano 2D ni 3D, yo la veo en un plano 4D. Yo la veo girar, ¿ok? Yo la veo. Y en mi desespero por recrearla, esto. Y en mi todavía me falta, y en mi desespero por verla, que vean que gira, recreé esto, ¿ok? Para que vean ese giro que tiene. Entonces, esto fue un miércoles. Yo no tengo, cuando el Padre me regala esto y yo la veo, digo, esta es la estrella de David. Es la misma, pero está intercalada. Entonces yo digo, yo no tengo descendencia judía. O sea, que yo sepa.
tiro mucho, entonces yo digo, Padre Celestial, o sea, yo hubiera aceptado, ¿por qué me regalas este dije y repotenciado? O sea, con la estrellita de David me hubiera conformado, pero vas y me regalas esto repotenciado. O sea, con esto me hubiera conformado o con cualquier otro regalo, pero vienes y me regalas esto y me pones a pensar, me pones a pensar. Entonces, no tengo ni abuelos ni tatarabuelos judíos, ni descendencia judía que yo sepa. O sea, si es cierto de las 10 tribus de Israel que pudieron llegar a Latinoamérica, eso fue hace 2750 y pico de años que se mezclaron. O sea, puede ser que uno se haga un examen de genética y le salga un 3% o 5% de genética, si eso es cierto. Entonces, pero así a simple vista no tengo, porque cejas casi no tengo, y esa gente lo que le sobra es cejas. Tengo los ojos levantados así, mis ojos son caídos. Hay gente que me dice, ¿estás llorando? Yo no, porque soy como india, o sea, no voy a negar, no soy india, pero sí, soy como guajira, mi pelo es lacio, soy guajira. No guajira, pero sí, o sea, tengo que aceptar que soy latinoamericana y tengo algo de los rasgos aborígenes. Entonces, estoy muy lejos. Y si es por la planta de los pies, tengo pies griegos, pero no sé cómo son los pies de los judíos. Tenemos los pies griegos, romanos, celtas, germánico, egipcio, pero no tenemos los pies de ellos para decir, no, estamos lejos. Entonces estoy muy lejos de eso, pero aquí está la joya. Aquí está la joya que me señala a Israel, que me señala al pueblo de Israel, a las 12 tribus, anunciando el regreso de esas 12 tribus de Israel. Entonces, ¿a qué voy? Para los que no me conocen y si me conocen, recuerden que el 14 de marzo del año 2024 yo me inscribí en el CNE como candidata presidencial independiente a las elecciones del 28 de julio del año 2024. ¿Qué pasó? Yo me inscribí con las inscripciones, debido a ese cargo, debido a lo que eso pesa, yo empecé a buscar a Dios, a pedirle a Dios que me ayudara, porque era mi única oportunidad, el único chance de rescatar a Venezuela y de ayudar a Venezuela. ¿Y por qué me inscribí para participar como candidata presidencial independiente a esa elección y ganarla y ser presidente de Venezuela? Porque traigo un plan, un sistema que es de 6 horas laborales. O sea, 6 horas laborales. Lo que quiere decir que las personas van a trabajar 6 horas en 4 turnos. O sea, vamos a generar 4 puestos de trabajo. El primer turno va de 6 de la mañana a 12 del día. El otro turno es 12 del día a 6 de la tarde. El otro turno es 6 de la tarde a 12 de la noche. Y el otro de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y van a haber turnos hasta de 4 horas generando 6 puestos de trabajo. Entonces, vamos a generar 4 turnos y 4 puestos de trabajo. O sea, van a poder trabajar 4 personas en el mismo puesto. En vez de que trabaje una sola, 18 horas, y sea la que absorban toda su energía. O sea, entonces la idea es generar más puestos de trabajo, reorganizarlos para que ustedes puedan liberarlos del trabajo, la esclavitud del trabajo. Liberarlos de la esclavitud del trabajo para que ustedes tengan tiempo de no dejar a sus hijos abandonados, compartir con su familia, compartir en familia, organizarlos para que ustedes solucionen los problemas, para que ustedes sean libres, ustedes sean felices, ustedes puedan ser felices y poder solucionar los problemas que hay en el mundo. O sea, la idea era liberarlos del trabajo, liberarlos porque el sistema es el que está mal y hay que acomodar el sistema. Entonces, debido a esa propuesta, esos cambios, yo me inscribí porque quiero ser presidente de Venezuela y quiero ejecutar esos cambios en mi país. Y así, al ejecutarlo en mi país, obligar que los otros países lo hagan, ¿ok? Por alguna parte va a empezar el cambio. Entonces, yo me inscribí y al inscribirme y tener esa responsabilidad, porque llevo 12 años, o sea, en el 2013 me fui a inscribir y no pude, en el 2018 me fui a inscribir y tampoco pude,
para presidenta. El 2024 logré inscribirme y el 3 de abril el CNE anula mi carta de postulación por WhatsApp. El 4 de abril metí un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia y eso hasta el día de hoy, 14 de junio del año 2024, eso está archivado. O sea, no voy a participar en esta elección. Eso es lo que le pasa a un independiente en Venezuela. Entonces, ¿a qué voy? Después que yo me inscribí en las elecciones, el 26 de marzo me llega esto. El 26 de marzo me llega esto. Entonces, cuando yo me inscribo en esas elecciones, yo empiezo a orar, a buscar a Dios, a pedirle ayuda porque era la única oportunidad. O sea, quería hacer todo lo que estuviera en mis manos, a mi alcance. Entonces, debido a eso, en ese periodo, en ese transcurso, logré hacer las paces con el Creador, porque yo era atea. Y en ese ateísmo incluye muchas cosas, ¿ok? Y ese conflicto comenzó a la edad de 5 años y medio. O sea, a los 5 años y medio me llevaron a la religión adventista. El séptimo día me colocaron, con el transcurso de los días, los meses, me colocaron a leer la Biblia. A los 6 años ya la había leído y entré en conflicto con Dios, con el Creador, con el Dios del Antiguo Testamento. Entré en conflicto con Él. Entonces, para marzo, exactamente en esa Semana Santa, jueves y Viernes Santo, él logró descifrar qué era lo que pasaba conmigo. Eso es un tema más largo, más amplio, no lo puedo explicar aquí porque si no se me va el tiempo. Entonces, lo cierto es que en marzo ya había hecho las paces con Dios, ya pudimos reconciliar padre e hija. Entonces cuando me llega este regalo el 26 de marzo, pues yo empiezo a leer otra vez la Biblia, yo empiezo a leer todo lo que es del rey David, y recuerden que yo había leído la Biblia antes de los 6 años. Entonces, como yo me había inscrito como presidenta para participar en las elecciones presidenciales y ser presidenta de Venezuela, llegamos al 8 de abril cuando hay el eclipse. Llegamos al 8 de abril del eclipse. Entonces, en ese proceso, el 8 de abril del año 2024, yo nací un martes a las 3 de la tarde del año 1983. Entonces, se acerca el 8 de abril, el eclipse, y ese día, el día del eclipse, yo ayuné. O sea, yo desde el domingo en la noche no comí nada, hasta el martes, al otro día fue que yo comí. Yo ayuné el día del eclipse. En el eclipse me dio fiebre, vomité, la pasé mal, no aguantaba la presión, era horrible. Haber ayunado ese día era demasiado, vomité. Llamé a mi mamá, le dije, me siento mal, me siento horrible, pero aguanté y sobreviví. Entonces ese día ayuné, ese lunes a las 3 de la tarde, yo me puse una túnica igual a esta, me puse la cinta de Venezuela, me las puse aquí en la mano y puse a mi hijo de 10 años que me echara aceite en la cabeza, aceite de oliva, exactamente la marca del gallo, que me lo colocara en la cabeza. Y antes de eso oré, le dije a Dios, al Padre, que me aceptara, que me bendiciera como había bendecido al rey David, al rey Salomón, como él lo había escogido a él, que me escogiera para ser presidente de Venezuela. Quería su bendición. Entonces hice ese paso. Entonces me arrodillé, una túnica igual a esta. Le pedí su bendición, que fuera él el que me bendiciera, que fuera él el que me aceptara, que fuera él lo que él decidiera hacer. Si él quería que yo fuera un Esaúl o un rey David para Venezuela. Le oré y que el aceite que me iba a colocar mi hijo no iba a ser mi hijo, sino era él, era su bendición. Y mi hijo pues todavía es un niño puro, inocente. Traté de escoger a alguien que fuera lo más puro, un sacerdote levita. Entonces, el niño me colocó el aceite, terminé de orar y yo hice ese paso del ungido pidiendo la bendición de Dios para ser presidenta de Venezuela, ¿ok? Lo hice, lo tengo grabado en un video aparte, lo tengo grabado y todo, que ocurrió el 8 de abril del año 2024 a las 3 de la tarde, lo hice por mi fecha de nacimiento, hice ese paso del ungido, pero pidiéndole
la bendición a Dios para Venezuela, para ser presidente de Venezuela. Entonces yo lo hice ese día como a las 5 de la tarde. Estoy mal, estoy en el cuarto sintiéndome mal. Entonces después llega mi hijo y me llama, mamá, corre, mira el sol cómo está. Yo salí corriendo, me asomé y había puro humo porque ese día dio la casualidad que quemaron los cerros de aquí cerca, los cerros metieron candela y no se veía nada en la ciudad, pero el área donde estaba el sol, sí se vio el sol, y el sol estaba así como amarillo pollito, como cuando un pollito nace, estaba así con un amarillo hacia el borde y botaba así como un rojo, pero no un rojo, sino un rojo así con un rojo tipo vientre, y hizo así, parpadeó 3 veces el sol, y yo simbolicé y acepté que él aprobó él aprobó mi unción, o sea, que él aprobó lo que hice, que él sí me aprobó, que él fue el que me ungió, que él aprobó que él fue el que me colocó el aceite. O sea, yo acepté que sí le agradó lo que hice y que sí. Y después de ahí se nubló por el humo y se acabó el encanto. O sea, solo para que yo lo viera y ya. Lo grabé y todo. Entonces yo acepté que lo aceptó, pues, que estuvo bien lo que hice, que no fue malo. Porque esperaba que él me diera respuesta. El otro día el sol de Venezuela ha estado muy bello, muy hermoso, como un sol nuevo. Entonces, a 14 de junio del año 24 no estoy participando en las elecciones, no voy a participar en estas elecciones, o sea, estoy en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia, un juez, ya asignaron el juez, ese juez tiene que decirme sí o no. Si me dice que sí, participo, pero eso no va a suceder. Si me dice que no, sigue violando mis derechos universales de independiente, yo sigo en demanda y eso lo irán a cobrar mis hijos, mis nietos. Entonces, ¿a qué voy? Quiero hablar entonces por eso quiero hablar de ese Mesías. Y bueno, si estaban esperando entonces eso es un ritual que no se debe hacer. Una ceremonia, no vamos a ritual, vamos a llamar ceremonia. Es una ceremonia que no se debe hacer y que nadie lo hace. Y yo lo hice para recibir la bendición del Padre para ser presidente de Venezuela. Nunca lo hice para ser el Mesías. No lo hice con esa intención, pero ahora me deja en el aire eso. Me deja en el aire y quería contarles esa parte que yo hice esa ceremonia que solo la hacen los reyes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí queda en el aire, porque la ceremonia que yo hice fue la ceremonia del ungido, del escogido por Dios, y lo hice en un día de eclipse y se lo pedí a él, y él me otorgó esa bendición con esa forma en que apareció el sol. Entonces, ¿qué pasa con el Mesías que espera el pueblo de Israel? O sea, ellos esperan un hombre. O sea, yo no estoy diciendo, vamos a ser realistas, yo no estoy diciendo que yo soy el Mesías. Yo no estoy diciendo que soy el Mesías, pero yo hice el paso del Mesías por tener una bendición de Dios para Venezuela. Pero ya no voy a participar en esas elecciones. Y Dios me ha dicho que el presidente Maduro va a ganar esas elecciones. ¿Cuánto tiempo lo va a tener ahí? Lo cierto es que no llega al año 2029. Pero yo no quiero ni afirmar ni decir eso porque a mí por Dios, pero uno tiene que aceptar la voluntad del Padre. Entonces, será para el 2030 que vuelva a participar en esas elecciones presidenciales y poder ser presidenta de Venezuela. Lo sabrá Dios, ¿ok? Porque todo está en manos de Él. Entonces, ahora me deja con el ungimiento del Mesías. Bueno, ¿qué pasa? Este Mesías que espera el pueblo de Israel, este Mesías tiene que traer la paz. Este Mesías tiene que traer la paz. Y eso es casi difícil e imposible. ¿Por qué? Porque Israel, o sea, nada, dejemos el continente europeo, el continente africano o el continente Oceanía, y aquí a Estados Unidos y Latinoamérica, dejémoslo que no hay guerra.
pero en Israel siempre va a haber guerra. Israel siempre está en conflicto con Egipto, siempre está en conflicto con Gaza, con Líbano, con Turquía, con Irán y Irak y Jordania. Tiene esas 7 comidas ahí que ha habido en conflicto con ellos desde hace 3000 años. Desde hace 3000 años está ese conflicto entre ellos. O sea, desde ese conflicto está ahí desde el diluvio universal, de cuando hubo el diluvio universal y Dios montó a Noé en el arca y lo descargó ahí descargó el arca ahí en el cerro este de Turquía, ahí en el monte Arará, en Turquía. Por eso está congelado, porque Dios congela sus cosas para que los humanos no vayan allí. Entonces, cuando Noé es descargado allí y sus 3 hijos bajan y toman la tierra y llegamos a Abraham, de ahí es que viene el conflicto. De ahí ya viene el conflicto con esos vecinos, con esas personas, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Es imposible que llegue a haber paz. Pero si se hace un cambio en la sociedad y se le da el mando a la sociedad, y se hace este cambio y se libera a la humanidad y se le da el mando a la humanidad para que tenga más tiempo de solucionar estos problemas, sí se puede. Pero no solo con ese cambio, sino con la ayuda de Dios, ¿sí me entiende? Él es el que va así como a soltar sustancias en el ambiente para que la gente se calme, ¿ok? Y porque yo puedo generar ese cambio como humana, pero siempre va a buscar manera de haber conflicto. Entonces ya son cosas de Dios. Entonces, ¿a qué voy con la paz? Por lo menos aquí en Venezuela, aquí hay que pelear el Esequibo. Hay una manera de pelearlo sin usar las armas, repoblando, llevando a los venezolanos para allá, sino con armas. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Si dentro de 10 años, un ejemplo, si dentro de 10, el problema es el juego del Mesías, que es complicado. Fíjense esto. Si dentro de 10 años hay paz, hay paz. Y todo el mundo va a empezar, hay paz, entonces, ¿cómo vas a saber que es el Mesías? Porque hay paz. ¿Cómo vas a saber que hay paz porque es el Mesías? Entonces uno va a decir, no, soy yo el Mesías, hay paz porque yo soy el Mesías. Entonces el otro, pero ¿cómo sabemos que es por ti si ahora está la paz? O sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Entonces el otro, no, yo soy el Mesías porque por mí es que hay paz. Entonces el otro, no, es por mí que hay paz. Entonces, o sea, el juego del Mesías es que si hay paz y el Mesías no ha dicho que él es el Mesías, ¿cómo lo vamos a reconocer? Entonces el Mesías tiene que salir adelante mínimo unos 10 años y decir, yo soy el Mesías. Y si dentro de 10 años hay paz, ese es el Mesías, porque lo dijo, él fue el ungido. O sea, no es que cuando haya paz, la paz la hay por él. No, o sea, él es el que va a hacer la paz. Pero entonces él tiene que decirlo antes que él es el Mesías, antes en el conflicto, para cuando haya la paz decir, sí es verdad lo que él decía, o no es verdad, él no es, esperen al siguiente. Ese es el juego del Mesías, ¿sí me entienden? Si dentro de 10 años hay paz y nadie sabe por quién es la paz, cualquiera se la va a adjudicar. Hay paz, o sea, el Mesías, ¿cómo sabemos que tú eres el Mesías? Y entonces el otro, no es por mí, no es por mí, no es gracias a mí, no es a mí. ¿A quién le vas a creer si no se dijo a tiempo? Él no dijo a tiempo quién era el Mesías. Ahora, si aparece alguien y dice, yo soy el Mesías, y dentro de 10 años hay paz, entonces usted dice, ese es el Mesías, ese es el candidato. Entonces, este es el juego del Mesías, que no puede haber paz sin decir que él era el Mesías, porque no lo van a reconocer. Y si fíjense el juego, si hay paz y él no dijo que era el Mesías, nadie lo va a reconocer, nadie va a decir, ¿por qué? Sí, por ti. Y el otro dice, no, es por mí, entonces no van a saber quién es el Mesías. Y si el Mesías aparece antes y dice, yo soy el Mesías, y sigue el conflicto, la guerra, va a quedar así como que, wow. Y si con el tiempo se llega a esa paz, o sea, es triste llegar ahora y decir, yo soy el Mesías y no hay paz, y que va a pasar años y años, y luego hay paz, sí, este es el Mesías. Pero el Mesías aparece justo en el conflicto cuando decir, yo soy el Mesías que va a traer la paz, pero el conflicto va a seguir unos años más. Porque
no es de un momento a otro. Fíjense, el Mesías, el hecho de que un Mesías lo unja con aceite, no quiere decir que ahí mismo instantáneamente va a venir la paz. No, fíjense que el rey David fue ungido cuando tenía 15 años. Sea Samuel, el profeta Samuel, o sea, un levita, un santo. O sea, santo no como los 6, sino personas puras, pues, que guardan todo. Y fue y le echó el aceite al rey David cuando tenía 15 años. Y el rey David de una vez no fue que empezó a coronar. Sí, aquí estoy yo. No, tardó 15 años. O sea, Dios lo mandó al lado del rey Saúl para que se aprendiera y se adiestrara y se perfeccionara como rey. Y a los 30 años que él logra ser rey. O sea, tardó 15 años. O sea, no es que, ay, te ungen y ya. Igual el rey Salomón. Fue ungido desde niño y le tocó esperar a una edad para tomar el cargo. O sea, no ha habido un ungido así que le echa el aceite y hace maravilla. Solo Aarón, que fue ungido y ya él va a ser sacerdote. Fue el único que tomó el cargo rápido. O sea, el hecho de que te unja no quiere decir que es de 1, 2, 3 van a tener que esperar, se los digo. Y todo va en juego. Entonces, ese es el juego del Mesías, que no es que 1, 2 y 3 y ya. Se reconocerá a través del tiempo si es o no es el Mesías. Entonces vamos para un video número 2. Entonces quería resumirles esta parte y contarles esta parte que yo sigo en este camino de Dios y bueno, entonces si no aceptan, ese es el otro problema, si no aceptan esta Mesías, porque soy mujer, ellos esperan un hombre, pues bueno, quiero decirles que Venezuela tendrá un Mesías ungido por Dios en el eclipse y aquí estaré llevando la palabra de Dios, del Padre, del Creador, estaré haciendo lo que esté a mis manos, a mi alcance y aquí sigo en esta guerra, en esta lucha espiritual y bueno, tengo muchas cosas que contarles, otras que no puedo decirles y aquí seguimos. A ver qué pasa, el tiempo lo dirá.